Ella regresó al concesionario para recoger su coche. Ya se habían firmado los papeles. Todo debía estar listo, hasta que hizo una simple pregunta. ¿Por qué esta tarifa no estaba en el contrato ayer? El vendedor no sonrió. Su voz bajó, helada y amenazante. Ya firmaste. Ahora cállate y llévate el coche. Lo que él no sabía era que alguien lo observaba en silencio. Alguien a quien absolutamente no debía mentir. Un contrato fraudulento, un acceso inusual a las 9:30 de la noche y un terrible secreto estaban a punto de salir a la luz. Uno que nadie en ese concesionario esperaba. Amanda Clark, una joven mujer negra de mirada aguda y decidida, entró lentamente en la recepción de la oficina financiera. En su mano llevaba un archivo grueso con todos los documentos relacionados con la compra del Corolla plateado que había esperado por tanto tiempo. Amanda había sido meticulosa. Había leído cada cláusula antes de firmar, justo ayer. Por eso había vuelto esa mañana, relajada y emocionada, lista para conducir su primer coche a casa. Pero esa calidez desapareció en cuanto notó el desglose de tarifas en el contrato que le entregó Jason Miller, el representante financiero. Frunció el ceño. Su expresión se volvió inmediatamente escéptica. Señor Miller, dijo Amanda suavemente, manteniendo la voz lo más serena posible. ¿Por qué aparecen estas B aquí? Estoy segura de que no estaban en el contrato que firmé ayer. Jason, un hombre treintañero de cabello prolijamente peinado hacia atrás y sonrisa perpetua, se tensó. La sonrisa desapareció al instante, reemplazada por un destello de fastidio en su rostro frío. «Oh, son solo complementos estándar», respondió con soltura, evitando deliberadamente su mirada. «Ya sabes, tarifa de protección electrónica, sanitización interior, grabado BIN. Siempre los mencionamos». Amanda se mantuvo firme, aunque tranquila. «No», dijo. «Recuerdo claramente que nada de esto fue discutido. Leí el contrato con cuidado antes de firmarlo». Jason soltó un suspiro impaciente. Sus ojos se estrecharon con un toque de desprecio. «Señorita Clark, sinceramente, estos son formalidades posteriores a la venta. Solo firme aquí para que le entregue las llaves». Amanda negó con la cabeza lentamente. «Creo que tengo derecho a entender estos cargos. No quiero pagar por cosas que no me fueron explicadas claramente». El entrecejo de Jason se frunció mientras intentaba contener su irritación. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más prestaba atención. Luego se inclinó hacia ella, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. «Mira, firmaste el contrato, ¿ok? Nadie te obligó. Ahora cállate. Toma tu coche y no me hagas perder el tiempo». Sus palabras cayeron como una cuchilla sobre el orgullo de Amanda. Quedó paralizada por un instante, conteniendo la respiración, las mejillas encendidas por la rabia y la humillación. Pero contuvo sus emociones. Respiró hondo y lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. Jason se enderezó y volvió a su escritorio como si la conversación hubiese terminado, sin mostrar la menor preocupación por la mujer negra que tenía delante. Estaba seguro, como con tantos clientes antes, de que Amanda bajaría la cabeza y cedería ante la presión de un vendedor con sonrisa brillante. Lo que Jason no sabía, y lo que tampoco sospechaban Amanda ni el gerente de la sucursal, era que, desde una esquina oculta del pasillo, un hombre había estado observando cada movimiento y cada palabra. Era David Reeves, director ejecutivo de Reeves Auto Group. Ese testigo silencioso, que la había visto plantarse firme, pronto desataría una tormenta que cambiaría todo en ese concesionario. Desde un rincón mal iluminado del pasillo, un hombre negro vestido informalmente permanecía inmóvil, observando en silencio cada palabra cruel que Jason Miller le había dirigido a Amanda. Ese hombre era David Reeves, CEO de Reeves Auto Group y dueño de la mayor cadena de concesionarios de la región. Pero esa mañana no se parecía en nada a la figura elegante de las revistas de negocios. Sin traje a medida, sin reloj de lujo. Llevaba una chaqueta gris desgastada, zapatillas descoloridas y una gorra de béisbol calada hasta las cejas, que ocultaba unos ojos afilados como cuchillas, atentos al comportamiento despreciativo del vendedor hacia su clienta. Un viejo Honda Civic del 2010, estacionado discretamente en el lote trasero del concesionario, reforzaba aún más su bajo perfil. Esa era exactamente su intención: infiltrarse sin ser visto y presenciar, con sus propios ojos, la realidad dentro de un lugar que llevaba su nombre. Lanzó una mirada lenta por el salón de ventas.
El ambiente era todo lo contrario a los informes optimistas que recibía cada mes. La energía allí era lánguida y fría. Los empleados corrían para terminar sus tareas y salir cuanto antes, sin sonrisas, sin interés genuino, sin preocupación cuando alguna pregunta o duda asomaba en la mirada de un comprador. David avanzó con pasos medidos por el estrecho corredor que conectaba el área de servicio con la sala de espera casi olvidada. Este pasillo conducía directamente a la oficina de finanzas, donde Jason seguía presionando a Amanda para que aceptara sus condiciones injustas. David se detuvo junto a una vitrina de cristal con folletos de postventa, inclinándose lo suficiente para observar. Desde su posición, la decepción y la tensión de Amanda eran evidentes en su rostro, pero para asombro de David, ella se mantenía serena y decidida. Entonces un recuerdo parpadeó. Ese rostro le resultaba extrañamente familiar. Invocó la memoria y lo golpeó un destello de reconocimiento. Amanda no era una clienta cualquiera. Años atrás, Amanda Clark había trabajado como contadora en la oficina regional de Reeves Auto Group en Nashville. En aquel entonces, había descubierto una grave mala conducta financiera dentro de la empresa. David la recordaba como alguien aguda, imparcial y profundamente íntegra, firme incluso bajo la intensa presión de los superiores. Luego, inexplicablemente, se marchó de la empresa en silencio, sin dar explicaciones, sin entrevista de salida, sin anuncio de recursos humanos. David buscó respuestas, pero no encontró rastro alguno. Y ahora allí estaba de nuevo, de vuelta en su mundo, obligada a soportar exactamente el tipo de malas prácticas que una vez había denunciado. David observó a Jason Miller con más atención. El cabello engominado, el traje a la moda, los ojos calculadores. No estaba nervioso ni improvisando. Era una rutina ensayada. Añadir cargos ocultos a los contratos después de obtener las firmas. Confiaba en que los clientes no protestarían o no podrían hacerlo. Cuanto más investigaba David, más comprendía la gravedad de aquel esquema. No se trataba solo de Jason. Toda la cultura directiva se había acomodado a inflar los contratos con recargos ambiguos, especialmente contra aquellos que consideraban demasiado educados o tímidos para quejarse, como Amanda. Con una mirada fría y decidida, David supo que no podía quedarse al margen por más tiempo. Pero también comprendió algo crucial. Para erradicar esta corrupción, debía presenciarla hasta el final, ver hasta dónde llegaría Jason con su engaño y cómo respondería Amanda bajo presión. Inhaló lentamente, retrocedió al pasillo y mantuvo una vigilancia tranquila mientras Jason seguía manipulando. Una furia silenciosa ardía dentro de David, pero la mantuvo controlada. Necesitaba actuar con precisión para proteger la base ética sobre la que había construido esa empresa. En silencio, se movió a un nuevo punto desde donde tenía una vista completa de la oficina de finanzas. David comprendió que esta confrontación no era solo por una tarifa inusual. Era una batalla por el alma y la reputación del concesionario que llevaba su nombre. Al instalarse en su nuevo ángulo, su corazón latía más rápido. Tras el cristal, el rostro de Amanda había pasado de la duda a una firme determinación. David vio con claridad que no se rendiría como Jason esperaba. Era hora de intervenir antes de lo planeado. Enderezando el cuello de su chaqueta, David dio un paso decidido hacia la puerta de la oficina de finanzas. Un paso más cerca de la justicia. Un paso más cerca de recuperar la confianza que había sido traicionada bajo su propio techo. A medida que se acercaba a la oficina de finanzas, sus pasos se hicieron más lentos y su respiración más pesada. Desde ese ángulo, el rostro de Amanda estaba más iluminado que nunca por las frías luces fluorescentes blancas. Ella estaba allí, abrazando un grueso archivo de documentos contra su pecho, como si protegiera lo más valioso de su vida. Su mirada preocupada desviándose una y otra vez hacia el pequeño Moisés a su lado. David sintió un nudo en el pecho. Se frotó los ojos y los recuerdos regresaron tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Amanda Clark no era una desconocida para él. Había sido la prometedora contadora de la oficina regional de Nashville que, 2 años atrás, denunció valientemente serias irregularidades financieras en la empresa. La recordaba entrando en la sala de conferencias de los directivos, colocando pruebas claras sobre el escritorio del director y señalando metódicamente cada línea de fondos malversados. Ese día, Amanda llevaba una sencilla blusa blanca. Aunque su voz temblaba levemente, estaba decidida mientras presentaba sus hallazgos al equipo de liderazgo. Al principio,
Todos elogiaron su valentía y su sentido de la responsabilidad. Pero solo unos días después, Amanda desapareció sin dejar rastro, sin carta de renuncia, sin entrevista de salida, sin aviso de recursos humanos, solo un silencio ensordecedor. Cuando David intentó investigar, todos los registros de Amanda parecían haber sido completamente borrados. Aún podía sentir la ansiedad que lo invadió al sostener su informe final. Los números claros, minuciosamente verificados, que revelaban el robo. Y luego la nada absoluta, ninguna explicación de por qué alguien tan inquebrantablemente íntegra habría abandonado de repente su carrera. Ahora, esa misma mujer estaba de pie frente a él una vez más, ya no como la contadora de mirada aguda que recordaba, sino como una cliente común, víctima del mismo engaño que una vez luchó por destapar. A su lado, una diminuta niña dormía plácidamente en su Moisés rosa, su respiración suave y constante. La escena apretó aún más el corazón de David. Se dio cuenta de que Amanda cargaba con el peso de la lucha de una madre soltera, haciendo todo lo posible por construir una vida mejor para su hija. Saberlo aumentó su enojo hacia el comportamiento insensible de Jason y la cultura rota que lo permitía. Jason Miller estaba allí sentado, con el rostro imperturbable, manipulando a Amanda sin el menor respeto por sus sentimientos o su situación. Recitaba sus justificaciones por los cargos adicionales, como si leyera un guión ensayado. Una actuación cotidiana que parecía considerar perfectamente aceptable, como si la persona frente a él no fuera una mujer real con cargas reales. David apretó el puño. La arrogancia y crueldad de Jason no eran solo los fallos de un hombre. Reflejaban una podredumbre mucho más profunda en el corazón de la propia empresa de David. Una cultura que antes se definía por la integridad y el respeto, ahora se estaba corrompiendo desde dentro por la avaricia, el engaño y la deshumanización. Volvió a mirar a Amanda. En sus ojos no solo vio decepción y ansiedad, sino una resolución silenciosa que comenzaba a crecer. Ella había luchado por la verdad antes, y David sabía que, incluso ahora, enfrentando esta injusticia, no se dejaría intimidar ni doblegar. En ese momento, sintió que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. Amanda quizá no se había dado cuenta de que él estaba cerca, pero David sabía que no podía quedarse callado mientras ella enfrentaba sola aquella injusticia. Esta no era solo la lucha de una cliente. Era una batalla por el honor y el alma misma de Reeves Auto Group, una empresa que alguna vez representó la transparencia, la amabilidad y el respeto por cada individuo, sin importar quién fuera ni de dónde viniera. En silencio, dio otro paso hacia la oficina de finanzas. Su mente ahora estaba clara sobre lo que debía hacer. Protegería a Amanda, restauraría su fe y, lo más importante, recuperaría el alma de la empresa que empleados como Jason Miller habían abandonado con tanta indiferencia. De pie ante la puerta de cristal de la oficina, David respiró hondo y colocó la mano en el picaporte. Ya no había tiempo para vacilar. Los fantasmas del pasado lo empujaban a actuar, no solo para salvar a Amanda, sino para salvar los valores sobre los que una vez construyó su compañía. Empujó la puerta y entró en la confrontación decisiva que restauraría la justicia, la transparencia y la dignidad a Amanda Clark, y a cada cliente ignorado, traicionado por un sistema que se estaba pudriendo desde dentro. Cuando la puerta de cristal se cerró suavemente detrás de David, pudo escuchar la voz calculadora de Jason Miller saliendo de la oficina. Sentado con confianza frente a Amanda, con su traje impecable y el cabello perfectamente peinado hacia atrás, Jason era la imagen del profesionalismo. Pero bajo esa fachada pulida se escondía una engañosa actuación aterradoramente bien ensayada. Señorita Clark, creo que ha habido un malentendido, comenzó Jason con suavidad, ofreciendo una sonrisa impecable e insincera que podría engañar a cualquiera. Colocó el contrato sobre el escritorio y tocó ligeramente con el dedo cada cargo, como si fueran simples detalles administrativos indignos de discusión. Estos cargos son el nuevo estándar de nuestra empresa. Verá, para garantizar su seguridad y proteger sus intereses, ahora requerimos una tarifa de protección electrónica, una tarifa de sanitización interior y, por supuesto, la tarifa de grabado del BIN, dijo Amanda, sosteniendo la mirada de Jason con firmeza, su voz tranquila pero resuelta. Estoy bastante segura de que esas tarifas no se mencionaron antes. Y hasta donde sé, Reeves Auto dejó de cobrar por el grabado del BIN
hace ya bastante tiempo. Por una fracción de segundo, David vio un destello de tensión cruzar el rostro de Jason. Pero casi al instante, el vendedor volvió a su actitud despreocupada, como si la pregunta de Amanda no fuera más que un malentendido absurdo. Jason esbozó una sonrisa delgada, más fría y afilada que antes, y se inclinó hacia adelante, con las manos planas sobre el escritorio, como si estuviera explicando un hecho indiscutible. Señorita Clark, llevo aquí el tiempo suficiente para conocer cada política de memoria. Le aseguro que estas tarifas no solo son obligatorias, sino también sumamente beneficiosas. Tome por ejemplo la tarifa de protección electrónica. Ayuda a que los sistemas del vehículo funcionen sin problemas y previene fallos inesperados. Y la tarifa de sanitización interior es un requisito post-pandemia para proteger la salud de nuestros clientes. Amanda frunció el ceño, claramente no convencida por las explicaciones pulidas, pero poco sinceras de Jason. ¿Y qué hay de la tarifa por el grabado del BIN? Insistió. Yo trabajé en esta industria. Estoy segura de que su empresa eliminó ese cargo hace ya tiempo. Jason se recostó en su silla, su expresión cambiando a una mezcla de irritación y desafío. Debe estar confundiéndonos con otro concesionario, señorita Clark. Reeves Auto nunca ha dejado de cobrar por el grabado del BIN. De hecho, recientemente mejoramos nuestros protocolos de seguridad al respecto. Afuera, junto a la puerta, David sintió hervir su sangre. Sabía muy bien que esa tarifa había sido prohibida en toda su red hace más de un año. Luego de una auditoría interna, que reveló que algunos concesionarios la cobraban sin hacer realmente el grabado. Y ahí estaba Jason, resucitando descaradamente esa vieja estafa, no solo para engañar a una clienta, sino para desafiar abiertamente las políticas de David. Amanda se mantuvo firme. Quisiera ver dónde están documentados esos términos en sus materiales oficiales, dijo. Jason bufó con desdén, abrió un cajón y arrojó una hoja impresa sobre el escritorio. Esta es nuestra política interna más reciente. Siéntase libre de leerla, aunque le sugiero que firme rápido. Dudo que quiera perder más tiempo aquí. David reconoció ese documento al instante como una falsificación burda, tipografías que no coincidían, un título confuso. Nada parecido a los PDFs oficiales emitidos por la empresa. Peor aún, la seguridad de Jason indicaba que estaba convencido de que Amanda no se tomaría el tiempo de examinarlo y cedería bajo presión. Pero Amanda hojeó las páginas con calma, sin desviar su atención. David la observaba con creciente admiración por su persistencia y valentía. Mientras tanto, la paciencia de Jason se agotaba. Miró su reloj y luego le clavó una mirada dura, su respiración más pesada. Se levantó de su silla, ya incapaz de ocultar su frustración. Escuche, señorita Clark, no tengo todo el día para explicar cada pequeño detalle. Si no está satisfecha, podemos cancelar el contrato. Pero buena suerte encontrando una mejor oferta en Reeves Auto. Decida rápido. Amanda levantó la vista, sus ojos brillando con una determinación firme. Solo quiero claridad, eso es todo. Afuera David sintió como la tensión se rompía como un cable tenso. Puso una mano firme sobre el picaporte, con determinación en los ojos, sabiendo que había llegado el momento de actuar. Esto era más que un contrato fraudulento. Era una batalla por la confianza y la integridad que él había tardado años en construir en Reeves Auto. David abrió la puerta y entró, listo para enfrentar a Jason Miller y hacer justicia por Amanda. Apenas David tocó la puerta, la voz helada de Jason Miller cortó el tenso silencio de la oficina como un cuchillo. Ya firmaste. Ahora cállate y llévate el coche. Sus palabras, apenas por encima de un susurro y dirigidas solo a Amanda, golpearon a David como un puñetazo, encendiendo una furia ardiente en su pecho. Se quedó congelado por un instante, respirando agitadamente al presenciar el desprecio descarado de Jason hacia Amanda, una clienta que tanto había dado por su empresa. Dentro, Amanda se tensó, los ojos abiertos por el shock y la rabia. Instintivamente apretó más fuerte su carpeta, las mejillas enrojecidas, pero se obligó a mantener la calma. Respirando hondo, sostuvo la mirada de Jason con una tranquila rebeldía. No creo que tenga derecho a hablarme así. Tengo todo el derecho de revisar mis documentos a fondo antes de tomar una decisión final. Jason, claramente sorprendido por su firme respuesta, mostró un destello de desconcierto, pero pronto volvió a su pose arrogante. Sus ojos se oscurecieron con impaciencia. Escaneó la sala para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Se inclinó hacia Amanda y murmuró con desprecio. No sé quién te crees que eres,
Pero seamos realistas, Amanda. Firmaste el contrato. Nadie te obligó. Ahora no me hagas perder más el tiempo. Amanda casi no podía creer lo que acababa de oír. Su insulto dolió, pero se negó a retroceder. Se puso de pie lentamente, con los ojos más agudos y decididos que nunca. No me voy a quedar callada solo porque tú quieras que acepte estas condiciones injustas. Jason se recostó en la silla, con una sonrisa burlona torciendo sus labios. ¿Ah, sí? ¿Y crees que eres la primera en protestar por estas tarifas? Todos los demás clientes hicieron exactamente lo mismo que tú. Y al final, todos se llevaron su auto. Nadie quiere complicarse. Tú harás lo mismo, Amanda. La seguridad arrogante de Jason hizo tambalear a Amanda. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina financiera se abrió de golpe con un clic resonante que rompió la tensión. David Reeves entró con paso firme, sus ojos clavándose en Jason como una advertencia. Jason se puso de pie de un salto, su fachada confiada derrumbándose en alarma. ¿Qué está pasando aquí? La voz profunda y autoritaria de David llenó la sala. Jason tartamudeó, incapaz de mantener su bravura. Y yo solo le estaba explicando los términos necesarios del contrato a la clienta, señor. David alzó una ceja, su voz fría e implacable. ¿Explicando? Escuché cada palabra que le dijiste a la señorita Clark. Y eso no fue una explicación. Fue una amenaza y una falta de respeto a una clienta. Jason retrocedió, su voz encogiéndose. ¿Quién? ¿Quién es usted para intervenir en esto? David dio un paso adelante, con la mirada de acero. Soy David Reeves, director ejecutivo de Reeves Auto Group, y creo que sabes muy bien quién soy. Jason se puso pálido, el sudor perlándole las sienes. Su arrogancia habitual desapareció, sustituida por un miedo real. Al volverse hacia Amanda, la expresión de David se suavizó de inmediato. Señorita Clark, lamento profundamente lo que ha tenido que soportar. Prometo arreglar esto y asegurarme de que reciba el trato justo que merece. Amanda, atónita y profundamente conmovida, asintió en silencio. Gracias, señor Reeves. La mirada de David volvió a Jason, cargada de autoridad inquebrantable. Y tú, Jason Miller, serás completamente responsable por lo que acaba de ocurrir aquí. La atmósfera en la sala se volvió más densa que nunca. Jason bajó la cabeza, sabiendo que su engaño había sido expuesto. Amanda permaneció al lado de David, con gratitud y respeto brillando en sus ojos. David comprendió que este era solo el primer paso para recuperar la integridad, la ética y la confianza de sus clientes. Al girar para marcharse, David llevaba consigo la determinación de que el insulto de Jason no era solo una falta a la ética empresarial, era la gota que colmaba el vaso, obligándolo a actuar con más firmeza que nunca para proteger a Amanda y a todos, los demás clientes de semejante injusticia. En el instante en que su mano tocó la puerta, la voz aguda de Jason Miller cortó el silencio tenso de la sala como una cuchilla. Ya firmaste. Ahora cállate y llévate el coche. Aunque lo dijo casi en un susurro y solo dirigido a Amanda, las palabras golpearon a David como un puñetazo, encendiendo una furia incontrolable en su pecho. Se quedó inmóvil un instante, con la respiración agitada, mientras veía el desprecio descarado de Jason hacia Amanda, una clienta que había aportado tanto a su empresa. Por dentro, Amanda se paralizó, los ojos bien abiertos por la sorpresa y la ira. Apretó el montón de documentos contra su pecho, sus mejillas enrojecidas, pero se obligó a mantener la calma. Inspiró hondo, con decisión, y sostuvo la mirada de Jason con desafío silencioso. No creo que tengas derecho a hablarme así. Tengo todo el derecho a revisar estos documentos con detenimiento antes de tomar una decisión. Jason, claramente desprevenido ante su respuesta firme, titubeó un instante, pero rápidamente volvió a asumir su pose arrogante. Sus ojos se oscurecieron con impaciencia. Miró alrededor para asegurarse de que nadie más lo oyera. Se inclinó hacia Amanda y murmuró con desprecio. No sé quién te crees que eres, pero seamos realistas, Amanda. Firmaste el contrato. Nadie te obligó. Ahora no me hagas perder más el tiempo. Amanda apenas podía creer lo que escuchaba. El insulto le dolió, pero se negó a retroceder. Se levantó de forma deliberada, con la mirada más aguda y decidida que nunca, y dijo, no me voy a quedar callada solo porque tú quieras que acepte estas condiciones injustas. Jason se recostó de nuevo, con la misma sonrisa burlona. ¿Así que crees que eres la primera en desafiar estas tarifas? Todos los demás clientes hicieron exactamente lo mismo.
Y al final, todos se fueron en sus autos, porque nadie quiere lidiar con complicaciones. Tú harás lo mismo, Amanda. Su seguridad arrogante la alteró, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina de finanzas se abrió de golpe con un estruendo decisivo que rompió la tensión. David Reeves entró con paso firme y decidido, su mirada fija en Jason como una advertencia. Jason se levantó de un salto, su fachada confiada desmoronándose en alarma. ¿Qué está pasando aquí? La voz profunda y autoritaria de David llenó la sala. Jason tartamudeó, incapaz de recurrir a su habitual actitud desafiante. Solo le explicaba los términos necesarios del contrato a la clienta, señor. David alzó una ceja, su voz fría e implacable. ¿Explicando? Escuché cada palabra que le dijiste a la señorita Clark, y eso no fue una explicación. Fue una amenaza e insulto hacia una clienta. Jason retrocedió, su voz se hizo más pequeña. ¿Quién eres tú para intervenir en esto? David dio un paso al frente, su mirada acerada. Soy David Reeves, CEO de Reeves Auto Group, y creo que sabes perfectamente quién soy. Jason se puso pálido, el sudor comenzando a perlar su frente. Su arrogancia habitual desapareció, reemplazada por un miedo real. Volviéndose hacia Amanda, la expresión de David se suavizó. Señorita Clark, le pido disculpas sinceramente por lo que ha experimentado. Prometo solucionar esto y asegurarme de que no se le cobren tarifas injustas. Amanda, sorprendida y aliviada, asintió en silencio. Gracias, señor Reeves. La mirada de David volvió a Jason, firme e implacable. Y tú, Jason Miller, asumirás plenamente la responsabilidad de esto. Jason se quedó en silencio, con los hombros caídos, comprendiendo que su engaño había llegado a su fin, frente a Amanda y el hombre que nunca pensó enfrentar. David se dio la vuelta y salió por la puerta, dejando tras de sí un silencio denso pero justo. En ese momento supo que había hecho lo correcto, no solo por Amanda, sino por el honor y el futuro de la empresa que había construido sobre la base de la honestidad y la integridad. Justo cuando David alcanzaba el umbral de la oficina de finanzas, la puerta se abrió repentinamente desde el exterior. El gerente de sucursal, Mark Thompson, entró apresurado, aún con el teléfono vibrando en la mano. Levantó la vista. Luego se quedó paralizado, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Sus ojos se abrieron con asombro al reconocer el rostro familiar que tenía delante. «Señor Reeves», balbuceó Mark, con una voz tan baja que apenas se oía. Su rostro se sonrojó. Luego palideció en cuestión de segundos. David lo miró directamente a los ojos, su expresión inquebrantable. «Sí, soy yo, Mark, y parece que llegaste justo a tiempo». Mark tragó saliva, metiendo rápidamente su teléfono en el bolsillo e intentando controlar el temblor de sus manos, aunque la tensión aún se notaba en su rostro. «Y yo escuché que había un pequeño problema con una clienta, así que vine a solucionarlo. Pero no tenía idea de que usted estaría aquí en persona hoy. Lo siento, no fui informado con antelación». David alzó una ceja, su tono calmado pero afilado como una navaja. «¿Qué exactamente consideraste pequeño, Mark? Tu empleado engañó descaradamente a una clienta y la insultó justo frente a mí. ¿Te parece eso un asunto menor?» El rostro de Mark se puso blanco al mirar a Jason, quien seguía paralizado, como si le hubiera caído un rayo. Mark se acercó a Jason, su voz aguda pero en un tono bajo, para no irritar más a David. «Jason, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué le hiciste a una clienta para que el propio señor Reeves tuviera que intervenir?» Jason no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en David, con horror e incredulidad. Finalmente habló, con voz débil y desesperada. «Y yo no sabía quién era, señor Thompson. Solo hacía lo que siempre hago». El rostro de Mark reflejó alarma al darse cuenta de la gravedad de la situación. Se giró hacia David, la voz temblorosa al intentar explicar. «Por favor, señor Reeves, comprenda. Jason es un vendedor veterano aquí. A veces puede ser un poco entusiasta, pero no creo que haya tenido intención de insultar a la clienta. Quizás todo sea un malentendido». La mirada de David se volvió aún más fría al clavar sus ojos en los de Mark. «¿Un malentendido? Yo estuve presente, observando todo de principio a fin, Mark. Jason no solo engañó a la clienta con cargos falsos, protección electrónica, limpieza interior y la tarifa de grabado del bien que prohibí oficialmente hace más de un año después del escándalo en Arkansas, sino que además insultó abiertamente a la señorita Clark con un lenguaje inaceptable.
Eso no es entusiasmo, Mark. Eso es una grave violación ética. Mark quedó sin palabras. Las palabras de David golpeando directamente su orgullo. Se volvió hacia Jason, con decepción y enojo en la mirada. Jason, explícale al señor Reeves ahora mismo por qué estás imponiendo estas tarifas falsas. ¿Quién te autorizó a hacer eso? Jason bajó la cabeza, los hombros hundidos, la voz temblorosa y vacía de confianza. Y yo solo seguía sus indicaciones, señor Thompson. Dijiste que necesitábamos aumentar los ingresos por cualquier medio. Estas tarifas fueron aprobadas implícitamente por ti hace tiempo. La sala cayó en un silencio sofocante. La confesión de Jason explotó como una bomba, y la mirada de David se deslizó de Jason a Mark con una intensidad implacable. El rostro de Mark palideció aún más, y su voz salió como una excusa apresurada. Señor Reeves, por favor, entienda. Yo nunca ordené esto directamente. Solo sugerí que optimizáramos los ingresos. No tenía idea de que Jason recurriría a estas tácticas indebidas. David lo interrumpió en seco. Optimizar ingresos jamás es una excusa para engañar a los clientes. ¿Sabes por qué Reeves Auto ha tenido éxito? Porque ponemos al cliente primero, no al beneficio a toda costa. Has olvidado el principio más fundamental de esta empresa. Mark guardó silencio, abrumado por la vergüenza y el arrepentimiento. No se atrevía a sostener la mirada firme de David ni un segundo más. David se volvió hacia Amanda. Sus ojos se suavizaron al dirigirse con calma a la joven madre que sostenía sus archivos y a su hija dormida. Señorita Clark, me encargaré personalmente de este asunto y me aseguraré de que reciba la justicia que merece. Una vez más, le pido disculpas por todo lo ocurrido hoy. Amanda sostuvo su mirada, con alivio y gratitud brillando en su rostro. Gracias, señor Reeves. Me siento mucho mejor sabiendo que usted se está ocupando personalmente. David asintió con suavidad y luego volvió a mirar a Mark y a Jason con una severidad implacable. En cuanto a ustedes dos, continuaremos esta conversación en mi oficina. Espero una explicación completa de lo que ha estado sucediendo en este concesionario. Mark Thompson y Jason Miller guardaron silencio, con la cabeza baja, y siguieron a David fuera de la sala. Ambos sabían que su secreto había sido completamente expuesto. Ya no quedaba nada que ocultar ni justificar. David caminaba delante, con la espalda recta y una determinación más fuerte que nunca. Sabía que esto era solo el inicio de una larga batalla para limpiar toda su organización y proteger los valores fundamentales de Reeves Auto. Honestidad y respeto hacia cada cliente que cruce esas puertas. El silencio opresivo acompañaba sus pasos mientras David guiaba a Jason y Mark fuera de la oficina financiera y por el amplio pasillo. Todos los empleados del concesionario notaron la rara aparición del CEO y miradas curiosas y tensas seguían al trío mientras avanzaban con un silencio denso. David se detuvo en el centro del pasillo, lo suficientemente atrás como para que todos pudieran verlo con claridad. Se volvió hacia Jason y habló con una voz firme y autoritaria que rompió el murmullo contenido. Jason Miller, con efecto inmediato, queda despedido de Reeves Auto Group. No puedo tolerar a un empleado que explota y traiciona la confianza de un cliente por beneficio propio. Tus acciones violaron los principios éticos más fundamentales de esta empresa. Cada palabra golpeaba como un mazazo, cortando la quietud con precisión quirúrgica. Jason se quedó inmóvil, su rostro perdiendo todo color, como si le hubieran arrancado la fuerza. No pudo pronunciar palabra, sus ojos vacíos, llenos de incredulidad. Mark Thompson, a su lado, bajó la cabeza con vergüenza e impotencia. Sabía que su negligencia y falta de acción habían contribuido a esta crisis. David no esperó respuesta. Se volvió hacia Amanda, que estaba junto a la puerta de la oficina financiera, abrazando su carpeta contra el pecho, con su hija aún dormida plácidamente en el Moisés. La expresión de Amanda se había suavizado. La tensión y el dolor de antes habían sido reemplazados por una profunda gratitud y alivio. David se acercó, y su tono fue ahora cálido y comprensivo, muy distinto de la severidad que había mostrado momentos antes. Señorita Clark, lo siento de verdad. Esta no es la forma en que tratamos a nuestros clientes, y menos bajo mi nombre. Lo que ha vivido no puede deshacerse con palabras, pero le prometo que corregiremos completamente este error. Amanda levantó la mirada, con lágrimas acumulándose en sus ojos, y su voz tembló con emoción. Nunca imaginé que vendría usted en persona a arreglar esto. Gracias, señor Reeves.
No tiene idea de lo mucho que esto significa para mí. David le ofreció una sonrisa sincera, llena de empatía. Lo entiendo, señorita Clark. Me siento indignado y decepcionado de que una clienta, especialmente alguien que una vez sirvió a esta empresa con tanta responsabilidad, haya sido tratada de esta manera. Los valores fundamentales de Reeves Auto no cambian para nadie, ni cliente ni empleado. Esos valores son confianza, honestidad y respeto. Amanda inclinó ligeramente la cabeza, luchando por contener las lágrimas. Jamás imaginó que su anterior lucha por la transparencia y la equidad sería aún recordada y honrada por el propio director general de la empresa. David continuó, con la voz firme y llena de compromiso claro. Te prometo que recibirás un contrato completamente transparente y justo. Todas esas tarifas falsas serán eliminadas, y solo pagarás lo que originalmente se acordó. Vamos a manejar esto de manera abierta, para que nadie más tenga que pasar por lo que tú viviste. Amanda asintió, con la voz suave pero sincera. De nuevo, gracias, señor Reeves. Aprecio sinceramente todo lo que ha hecho. Significa mucho para mí y para mi hija. David sonrió con ternura, y luego se dirigió a todo el personal reunido en el concesionario, con un tono solemne y directo. Quiero que todos aquí entiendan esto. Reeves Auto se construyó sobre la base de la confianza y la honestidad absolutas con nuestros clientes. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe tolerar ni justificar el engaño o la traición a la confianza de un cliente. A partir de ahora, recuerden que el honor personal de cada uno de ustedes y el de nuestra empresa está en sus manos. Los empleados alrededor asintieron en silencio, muchos incapaces de sostener la mirada de David, pero plenamente conscientes de la gravedad y sinceridad de su mensaje. David se volvió hacia Amanda y, hablando en voz baja pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, dijo: Señorita Clark, gracias de nuevo por alzar la voz contra la injusticia. Personas como usted son las que realmente hacen que Reeves Auto sea mejor. Amanda logró esbozar una pequeña sonrisa entre lágrimas. Solo hice lo que creí correcto, señor Reeves. David asintió con satisfacción y luego se dio vuelta para salir del salón de exhibición. Jason y Mark seguían paralizados en su lugar, aún tambaleándose por el impacto de lo ocurrido. Cuando las grandes puertas delanteras se cerraron suavemente detrás de David, todos en el concesionario entendieron que ese no era un día cualquiera. Era un recordatorio de que la confianza y la honestidad son los mayores tesoros de la empresa, y quien los traicione pagará el precio, tal como lo hizo Jason Miller ese día. Tan pronto como las grandes puertas del concesionario se cerraron tras él, David se detuvo, contemplando la calle llena de actividad frente a él. En ese raro momento de silencio, se dio cuenta de algo vital. Lo que había ocurrido ese día no era solo una falta individual de Jason, ni un fallo de gestión de Mark Thompson. Era una señal clara de un problema mucho más profundo y serio que se había estado gestando silenciosamente dentro de su propio sistema empresarial. David comprendió que esa decadencia ética no podía haber surgido de la noche a la mañana. Comenzó con pequeños descuidos y una erosión gradual de los estándares morales. De pie allí, con el corazón pesado, reconoció que había ignorado inadvertidamente señales de advertencia, quejas menores de clientes, beneficios sospechosamente altos señalados en esa sucursal. Las había desestimado, confiando en que todo estaba bajo control. Pero ahora, al repasar los acontecimientos del día, David sabía que debía actuar con decisión para erradicar el problema. Caminó de regreso a la oficina de gerencia y convocó de inmediato una reunión de emergencia con todo el equipo directivo de Reeves Auto. Mark Thompson, aún dolido por la humillación anterior, se sentó en silencio en una esquina, evitando la mirada de David. Los demás gerentes lucían tensos mientras David se colocaba al frente de la mesa de conferencias, con voz firme y decidida. Quiero que todos comprendan que el incidente de hoy no es solo un error aislado. Es el resultado de una cultura laboral que ha sufrido un grave deterioro en ética empresarial. Ya no podemos cerrar los ojos ante esto. David recorrió la sala con una mirada aguda pero serena. Con efecto inmediato, ordena una revisión completa de todas las transacciones de los últimos 90 días. Cualquier tarifa que no sea transparente o que los clientes hayan considerado injustificada debe reembolsarse por completo, de inmediato. Contactaremos personalmente a cada cliente afectado para disculparnos y resolver sus quejas de una vez por todas. La sala pareció enfriarse de repente. Todos percibían la gravedad de sus palabras. David continuó, aún más firme.
Además, me reuniré personalmente con cada empleado de esta sucursal para evaluar su actitud laboral y su ética profesional. Nadie está exento, desde la alta gerencia hasta los consultores de ventas, incluso el equipo técnico y de recepción. Este es el momento de enfrentar la verdad, por incómoda que sea. Solo entonces Mark Thompson levantó la mirada, con voz temblorosa. Señor Reeves, lo siento de verdad. Me equivoqué al enfocarme únicamente en los números de ventas y descuidar la supervisión del personal. Asumo toda la responsabilidad. David lo interrumpió con suavidad pero con firmeza, con la mirada acerada. Mark, abordaremos la responsabilidad individual más adelante. Pero el problema aquí no es solo una persona. Es nuestra cultura corporativa. Se ha dejado pudrir con el tiempo. Reeves Auto siempre ha representado la transparencia y la confianza del cliente. Cualquiera que no mantenga esos valores no tiene lugar en esta empresa. Mark asintió en silencio, plenamente consciente de que esta vez no habría soluciones fáciles. Los demás gerentes permanecieron callados, con la cabeza baja, preocupados e inseguros. David concluyó. También quiero que esto quede absolutamente claro. Vamos a reconstruir nuestro sistema de supervisión ética con controles mucho más estrictos. Cualquier comportamiento engañoso o falta de consideración hacia los clientes, por insignificante que parezca, será recibido con severas consecuencias. A partir de ahora, cada transacción debe ser absolutamente transparente. La honestidad es el estándar más alto de Reeves Auto. Los gerentes intercambiaron miradas cautelosas, algunos asintiendo en señal de acuerdo. Parecían comprender que esta era su oportunidad para reconstruir la reputación perdida de la sucursal y recuperar la confianza de los clientes. Finalmente, David cerró la reunión con una última declaración enfática. Recuerden esto, Reeves Auto es más que una concesionaria de autos. Representamos integridad y confianza. No quiero que nadie vuelva a olvidar esos valores fundamentales. Todos los gerentes asintieron, con el compromiso reflejado claramente en sus rostros. Entendían que, a partir de ese momento, la concesionaria entraba en una nueva era, una de responsabilidad, integridad y renovación. Mientras la sala se vaciaba, David permaneció sentado, inmerso en sus pensamientos sobre lo que acababa de ocurrir. Sabía que abordar la crisis inmediata era solo el comienzo. El verdadero trabajo para restaurar los valores fundamentales de Reeves Auto sería largo y arduo. Sin embargo, sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Creía que mediante acciones firmes, transparencia y una voluntad constante, Reeves Auto podría superar estos desafíos y volver a los principios de confianza, honestidad y respeto por los clientes que habían forjado su marca. David sabía que no tenía otra opción más que enfrentar la situación de frente, y esta vez no dejaría pasar ni un solo error. La atmósfera cargada lo siguió mientras guiaba a Jason y Mark fuera de la oficina de finanzas y hacia el amplio pasillo. La noticia de la aparición inesperada del CEO ya se había propagado, y cada empleado observaba al trío en un tenso silencio, con los ojos abiertos por la ansiedad y la curiosidad. El reloj en la pared marcaba cada segundo lentamente, haciendo que el aire se sintiera aún más denso. David se detuvo en el centro del pasillo, donde todos pudieran verlo con claridad, y dejó que su mirada recorriera los rostros conocidos. Mantuvo el silencio por un momento, asegurándose de que todos sintieran el peso del momento. Sé que todos se están preguntando por qué vine personalmente hoy, comenzó David, con voz calmada pero firme. Lo que ocurrió esta mañana con nuestra cliente, Amanda Clark, no fue un error menor. Fue una señal de un problema más profundo y grave en esta sucursal, la pérdida de los valores fundamentales que construyeron Reeves Auto. Sus palabras cayeron como piedras pesadas y el pasillo quedó completamente en silencio. David se hizo a un lado y señaló una gran pantalla detrás de él, que ahora mostraba un terreno descuidado, con algunos autos viejos alineados junto a un edificio de una sola planta. ¿Reconocen este lugar?, preguntó con la voz cargada de emoción pero firme. Hace casi 20 años comencé Reeves Auto Group desde cero, justo aquí. No tenía capital, ni un gran plan de negocios, nada más que honestidad y un profundo respeto por cada cliente que cruzaba la puerta de ese pequeño taller. Se detuvo, dejando que el recuerdo calara en el ambiente mientras miraba a su alrededor. Todos los empleados parecían cautivados por su relato. Recuerdo cada auto que vendí en esos primeros días, no por su valor,
sino porque me tomaba el tiempo de conocer a cada cliente, escuchar su historia y asegurarme de que cada trato los dejara completamente satisfechos. Creía que solo con honestidad y respeto se podía construir una marca duradera. David respiró hondo y continuó, ahora con un tono teñido de auténtica decepción. Pero al ver lo que sucedió hoy, me doy cuenta de que hemos olvidado esos valores. Permitimos que la confianza y la honestidad fueran reemplazadas por márgenes de ganancia vacíos de ética. Y me pregunto, ¿cómo dejamos que esto sucediera? Nadie se atrevió a responder. Cada cabeza permanecía inclinada bajo el peso de sus palabras. David miró fijamente a Mark Thompson, que retrocedió hasta un rincón, y luego se dirigió a todo el personal. Quiero que cada uno de ustedes se pregunte si realmente ha cumplido con su papel. ¿Han puesto sus propios intereses por encima del bienestar del cliente? Quiero respuestas sinceras. Un silencio absoluto cubrió el pasillo. David se acercó un poco más, suavizando su tono al ver a los empleados más jóvenes al fondo, atentos a cada palabra. Sé que hay muchos aquí que alguna vez pusieron el corazón en este trabajo, que realmente se preocuparon por nuestros clientes y creyeron en nuestros principios fundacionales. Pero en algún momento perdimos el rumbo y dejamos que personas como Jason Miller marcaran el estándar. Se detuvo otra vez, su voz volviéndose más firme. Hoy, ahora mismo, eso termina. Cualquiera que no crea en la honestidad o el respeto hacia nuestros clientes no tendrá lugar en Reeves Auto. A partir de este momento, espero que cada empleado se reevalúe, que examine sus acciones y actitudes. Esta es nuestra oportunidad para recuperar la confianza que hemos perdido. Su declaración resonó con fuerza en todo el pasillo. Algunos empleados intercambiaron miradas de acuerdo y alivio. Entendieron que esto era más que un simple llamado de atención. Era su oportunidad para recuperar el orgullo profesional y la integridad. David echó un último vistazo a su alrededor. Su voz bajó de tono, pero no perdió firmeza. Personalmente supervisaré el cumplimiento de estos compromisos. Creo que podemos y debemos reconstruir los valores que hicieron de Reeves Auto Group un nombre de confianza. Y creo que ustedes desean eso tanto como yo. Todo el pasillo asintió al unísono, con una chispa de determinación en los ojos. Nadie dijo una palabra. Todos sabían que ese era un momento decisivo, tanto para ellos como para la empresa. Cuando David salió de la sala, el ambiente había cambiado. Aunque aún tenso, cada empleado sentía el peso y el propósito detrás de sus palabras. Y lo más importante, entendían que, de ahora en adelante, la honestidad y el respeto por el cliente estarían en el centro de cada decisión y cada acción en Reeves Auto. En cuanto David terminó de hablar, un profundo silencio se apoderó de la sala de conferencias, como si nadie se atreviera a romper la gravedad de sus palabras. Por un instante, todos sintieron el peso de su mensaje. David bajó la mirada, respiró hondo, como si reuniera sus próximos pensamientos. Tras una breve pausa, levantó la cabeza y dejó que su mirada se posara deliberadamente sobre un joven al fondo de la sala. Trevor Evans, representante de atención al cliente, conocido entre sus compañeros por su dedicación, honestidad y disposición a ayudar, sin importar cuán pequeño fuera el asunto. Trevor Evans, llamó David de pronto, rompiendo el silencio. Todas las cabezas se volvieron hacia Trevor, quien dio un pequeño respingo y luego levantó la mirada, sorprendido. Sí, señor Reeves, respondió Trevor, dando un paso al frente con duda, su expresión mezclando asombro y nerviosismo. David le dirigió una leve sonrisa, aunque su tono permaneció solemne y sincero. He estado revisando nuestros últimos comentarios de clientes, y me llamó especialmente la atención la cantidad de elogios hacia un empleado que antepone las necesidades y la satisfacción del cliente, que realmente escucha, comparte y ayuda con una amabilidad genuina. Ese empleado eres tú, Trevor Evans. Trevor se quedó inmóvil por un momento, profundamente conmovido y sin palabras. David se acercó y le colocó una mano amistosa sobre el hombro. Su voz cálida pero lo suficientemente fuerte como para que todos escucharan. Trevor, sé que tu honestidad y compromiso han sido muchas veces pasados por alto en medio de la presión por ventas y ganancias. Pero hoy quiero dejar algo muy claro para todos. Personas como tú son el futuro de Reeves Auto. Los valores que encarnas son la verdadera base de esta empresa. Los ojos de Trevor se llenaron de lágrimas de gratitud, asombrado de que sus esfuerzos silenciosos fueran reconocidos públicamente por el propio CEO. La voz de David se volvió firme y orgullosa.
Para demostrar lo serio que soy respecto a restaurar y promover los valores fundamentales de Reeves Auto, quiero ofrecerte algo más que un simple agradecimiento. Con efecto inmediato, dejas de ser solo un representante de atención al cliente. Te nombro oficialmente líder del equipo de atención al cliente, responsable de supervisar y reconstruir los estándares de servicio de toda nuestra sucursal. Una oleada de asombro recorrió la sala. Los compañeros intercambiaron miradas de sorpresa y admiración. La boca de Trevor quedó entreabierta por la incredulidad. David sonrió y sacó de su chaqueta una carta oficial de nombramiento, entregándosela a Trevor frente a todo el personal. Esta es tu carta oficial de nombramiento. Confío en que seguirás liderando con la honestidad, dedicación y pasión que siempre has demostrado. Trevor tomó la carta con las manos temblorosas, su voz entrecortada por la emoción. Yo... yo no sé qué decir, señor Reeves. Solo he tratado de dar lo mejor de mí y le prometo que no le fallaré. A usted ni a nadie. David asintió con aprobación y luego se dirigió al resto de los empleados con convicción. Miren a Trevor. Todos. Este es el ejemplo que debemos seguir. Honestidad, dedicación, respeto y un enfoque inquebrantable en el cliente. Reeves Auto no necesita personas que persigan números a cualquier costo. Necesitamos personas con integridad, transparencia y compromiso con nuestros valores fundamentales. Poco a poco, comenzaron los aplausos. Tímidos al principio, pero luego más fuertes y seguros, como si el equipo despertara de un largo letargo. En ese momento Trevor sintió el peso de sus nuevas responsabilidades y el inmenso orgullo de ser tan profundamente valorado. David dio un paso atrás y cerró sus palabras con aliento. Creo que cada uno de nosotros aquí puede cambiar y convertirse en su mejor versión. Y creo que, bajo el liderazgo de personas como Trevor, Reeves Auto pronto recuperará la confianza y admiración de sus clientes. Con eso, se dio la vuelta y salió de la sala, dejando atrás a un equipo renovado e inspirado, y a Trevor, más erguido que nunca, listo para asumir el desafío de revivir los valores que hicieron de Reeves Auto un nombre respetado. Para Trevor, hoy representaba mucho más que un simple avance en su carrera. Era una poderosa confirmación de que la honestidad y la amabilidad, cualidades que había mantenido en silencio desde su primer día, realmente importaban. Inmediatamente después del nombramiento de Trevor, el ambiente en la concesionaria Reeves Auto se volvió visiblemente más liviano. Sin embargo, David sabía que esto era solo el comienzo. Cambios pequeños no bastarían para erradicar los problemas profundamente arraigados que llevaban años afectando el sistema. Para transformar verdaderamente la operación, necesitaba a alguien con capacidad y coraje. Alguien que entendiera los valores fundacionales de Reeves Auto desde el primer día y que no temiera decir verdades incómodas, por dolorosas que fueran. Solo una persona vino a su mente: Helen Brooks, la exgerente de atención al cliente que había dejado la empresa más de un año atrás porque no pudo tolerar la decadencia ética que presenció en esa sucursal. Esa misma tarde, David llamó a Helen. La conversación fue breve, pero cargada de tensión y alivio cuando Helen aceptó regresar, visiblemente conmovida al saber que David estaba decidido a reconstruir el lugar de trabajo sobre los valores que ambos una vez defendieron. Días después, Helen cruzó de nuevo las puertas del concesionario con determinación férrea y los ojos brillantes de resolución. Los empleados de más antigüedad no pudieron ocultar su sorpresa y alegría al verla volver. Su presencia era más que una buena señal. Era el símbolo más claro hasta el momento de la reforma integral que David estaba impulsando. En su primera reunión con todo el equipo de atención al cliente, Helen no perdió tiempo en dejar clara su postura. De pie al frente de la sala, su voz sonó con autoridad. No me fui de Reeves Auto porque dejara de amar este trabajo, declaró. Me fui porque ya no podía aceptar el grave deterioro en la forma en que tratábamos a nuestros clientes. Hoy estoy de vuelta porque creo que cada uno de nosotros puede hacerlo mejor, que podemos recuperar la confianza que sin querer perdimos de aquellas personas que alguna vez creyeron en nosotros. Todos escuchaban con atención, percibiendo la sinceridad y la seriedad de sus palabras. Los ojos de Helen brillaban con convicción al continuar. Desde hoy, construiremos un sistema completamente transparente. No voy a permitir tratos ocultos entre empleados y clientes. La transparencia será la base firme sobre la cual recuperaremos la confianza que desperdiciamos. Helen presentó de inmediato un plan audaz y concreto.
Ordenó instalar grandes paneles de vidrio entre la oficina de finanzas y la sala de ventas, eliminando cualquier posibilidad de manipulación o tarifas escondidas sin supervisión pública. A partir de ahora, cada transacción ocurrirá a la vista de todos, anunció Helen con la mirada desafiando a quienes se sintieran incómodos con ese nivel de apertura. Si la transparencia te incomoda, pregúntate por qué. Su determinación provocó un cambio inmediato. Quienes solían esquivar discretamente las reglas sintieron una creciente presión, mientras que el personal honesto y comprometido encontró una nueva motivación para dar lo mejor de sí. Pero Helen no se detuvo en los paneles. Lanzó un nuevo sistema de retroalimentación en el que los clientes evaluaban el servicio recibido inmediatamente después de cada transacción. Cualquier comentario negativo o queja sería registrada y atendida directamente por Helen o Trevor Evans, asegurando que ningún cliente fuera ignorado. Mientras tanto, David se comprometió a visitar la concesionaria con mayor frecuencia, no para intervenir, sino para respaldar visiblemente las medidas decisivas de Helen. Sabía que sus reformas eran la clave para restaurar la reputación de Reeves Auto y la confianza del cliente. Helen también implementó sesiones regulares de formación sobre ética empresarial, enfatizando que la honestidad, el respeto por el cliente y la responsabilidad personal eran requisitos innegociables para cada empleado. No solo vendemos autos, repetía ella, vendemos confianza. Y para que los clientes confíen en nosotros, primero debemos ser honestos con nosotros mismos. Bajo el liderazgo apasionado y firme de Helen, el ambiente en la concesionaria comenzó a transformarse día tras día. La ansiedad y el estrés de encubrir prácticas poco éticas dieron paso, poco a poco, a un sentido de alivio y orgullo por trabajar en un entorno claro y abierto. En su oficina privada, Helen y Trevor pasaron horas analizando los comentarios de los clientes, afinando cada detalle del proceso de servicio para garantizar que ningún cliente se sintiera decepcionado al salir del concesionario. Esta transformación cultural no solo encantó a los clientes, también hizo que cada miembro del equipo se sintiera orgulloso de llevar nuevamente el logo de Reeves Auto. David observaba desde lejos, silenciosamente complacido por los poderosos cambios que se desarrollaban bajo la dirección de Helen. Sabía que haberla traído de vuelta había sido la decisión correcta. Nadie estaba mejor preparado para restaurar y mantener los valores fundamentales de la empresa. Al salir del concesionario tras un largo día, David se sintió más liviano. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante, pero con Helen Brooks y Trevor Evans al mando, Reeves Auto sin duda recuperaría su estatus como una marca definida por la honestidad, la transparencia y la confianza del cliente. Un mes después de la renovación completa en Reeves Auto, el concesionario se sentía totalmente transformado. La tensión opresiva que antes reinaba había desaparecido, reemplazada por un ambiente relajado y abierto, donde cada visitante era recibido con sonrisas genuinas y miradas amables. Las grandes divisiones de vidrio que Helen había insistido en instalar entre la oficina financiera y el área de ventas se convirtieron en símbolo de la absoluta transparencia del concesionario. Ahora cada cliente se sentía seguro y respetado desde el momento en que entraba. Una tranquila mañana de lunes, Amanda regresó a Reeves Auto. Entró serenamente, cargando a su pequeña hija, profundamente dormida en su Moisés rosado, con el rostro en paz. Los ojos de Amanda brillaron con emoción al ver los cambios dramáticos, que superaban todo lo que se había atrevido a esperar. Apenas había cruzado la puerta cuando Trevor Evans la saludó con su cálida y acogedora sonrisa. Se acercó con una confianza amable. «Buenos días, señora Clark. Es un placer volver a verla a usted y a su hija. ¿Vino hoy para su revisión programada?» Amanda le devolvió la sonrisa, conmovida por su atención. «Sí, Trevor. Vine para el mantenimiento de mi nuevo auto. Funciona de maravilla. Muchas gracias». Trevor la condujo a la nueva sala de espera, renovada, espaciosa y luminosa. Sacó una silla mullida y la invitó a sentarse. «Por favor, siéntase cómoda. Enseguida vendrá un técnico. Y si necesita algo más, solo dígamelo». Desde un rincón discreto, David observaba la escena desarrollarse. Sintió un profundo orgullo al presenciar el cambio genuino y positivo en el servicio del concesionario. Su mirada se detuvo en Amanda y luego en su hija, una imagen que lo transportó de inmediato a los recuerdos de su propia madre. Recordó el día en que su madre, una mujer negra, fuerte y soltera, compró su primer auto. Aún podía sentir el dolor de las miradas condescendientes
y las palabras frías de los vendedores que dudaban que ella pudiera pagar. Aunque al final salió manejando ese auto, la falta de respeto dejó una tristeza duradera en su corazón. Ese recuerdo fue el motor del compromiso de David con la honestidad y el respeto cuando fundó Reeves Auto. Sin embargo, comprendió que, en ocasiones, había ignorado señales de advertencia que indicaban que esos valores se estaban perdiendo. Fue la valiente postura de Amanda la que le recordó qué es lo que realmente define a una empresa. No las ganancias, sino la integridad, la dignidad y la bondad hacia cada cliente, sin importar quién sea o de dónde venga. David exhaló suavemente, profundamente agradecido por esa lección. Se dirigió a la entrada del concesionario y se detuvo frente a una nueva placa montada. Leyó su inscripción, sencilla pero poderosa, grabada en metal. Tratamos a cada cliente como si estuviera comprando su primer auto, con dignidad, paciencia y honestidad. Nada de eslóganes llamativos ni trucos publicitarios, solo palabras que llevaban el peso de su visión para Reeves Auto. Comprendía que el liderazgo no consiste en discursos grandilocuentes, sino en acciones consistentes y silenciosas que reflejan los valores centrales de una organización todos los días. Al mirar nuevamente hacia el interior, vio a Trevor asistiendo a Amanda con dedicación y a Helen guiando pacientemente a un nuevo miembro del equipo, con firmeza y aliento. David sabía que esos momentos eran la prueba más verdadera de un cambio duradero. Un cambio nacido del corazón de las personas. Se permitió una pequeña sonrisa mientras el alivio lo invadía. Al salir al exterior, levantó la vista al cielo azul y claro, agradeciendo en silencio a la fuerza que le había dado la sabiduría para aprender esa valiosa lección. La integridad y la bondad son los mayores activos que una empresa puede proteger. Y se prometió a sí mismo que esos valores jamás se volverían a perder. Reeves Auto estaba comenzando un capítulo completamente nuevo, definido por la transparencia, el respeto y una honestidad inquebrantable con cada cliente que cruzara sus puertas. Y estaba seguro de que su madre, fuerte, resiliente y amorosa, lo observaba desde algún lugar, orgullosa de que él por fin hubiera comprendido lo que ella siempre quiso enseñarle. La dignidad de una persona vale más que cualquier ganancia.